Mañana, 12 de mayo, hay marcha federal universitaria. En Buenos Aires, en la capital, la convocatoria está marcada para las 17 horas en la Plaza de Mayo. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, para ser más preciso, la convocatoria es a las 16:30 en el Monumento a Güemes para marchar hacia la Plaza de la Legislatura, hacia la Plaza 9 de Julio. Hay convocatoria en todo el país y para entender por qué es esta convocatoria hay que entender primero qué es lo que está en juego. Argentina tiene hoy 62 universidades públicas nacionales que contienen aproximadamente 2 millones de estudiantes. Somos 47 millones y medio, bueno, es más o menos el 5,5% de todos los argentinos, de toda la población del país que cursa en el sistema universitario público. Las universidades privadas son más o menos 500.000 y entre las universidades hacemos 2 millones y medio la cantidad de universitarios del país. Bueno, 2 millones, el 80% van a universidades nacionales públicas. Esto no siempre fue así. En 1980, cuando salíamos del proceso de la dictadura, en ese censo, solo el 4% de los argentinos eran universitarios. En 2022, con el último censo tenemos el dato, el 18% de los argentinos son universitarios. Vuelvo, en 1980 solo el 4% de los argentinos tenían un título universitario. Hoy casi 2 de cada 10 argentinos son universitarios. Eso es una transformación de la movilidad social que tiene muchísimos años en la Argentina, pero para poner esto llevó 4 décadas. 4 décadas de trabajo de recursos públicos para que hoy el 18% de los argentinos puedan tener una titulación universitaria. Esta decisión no es sencilla, implica recursos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero para que se entienda por qué la Universidad Nacional pública y gratuita es una herramienta de movilidad ascendente, hay que ver qué pasa. El 77% de los alumnos que van a la Universidad Nacional de Salta, a nuestra Universidad Pública Nacional, son primera familia de estudiantes universitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ni sus padres, ni sus abuelos, ni nadie en su familia había podido acceder a una formación universitaria. El 77% de los estudiantes de la UNSA son primera generación de estudiantes universitarios. En esos lugares que les gusta tanto degradar y mofarse a la gente que no quiere a lo público, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza, el 80% de los chicos son también primera generación de universitarios. 7 de cada 10 alumnos de las universidades públicas nacionales trabajan a la vez que estudian. Son estudiantes que para poder cursar, para mantener su estatus de vida, mientras cursan y se forman, tienen que trabajar. No son personas que pueden contar con los apoyos de la familia para que solo dediquen su tiempo al aprendizaje, que está muy bien. Pero la realidad de la Argentina es otra. La universidad pública le abre la puerta al que tiene que trabajar y que no tiene que pagar un arancel que le sume un mango más a lo que tiene que generar. Por eso decimos, la universidad pública no es solo una institución educativa, una institución de ciencia, es un vector de movilidad social. Y acá vamos al nudo de la cuestión sobre lo que pasa cuando hablamos de la marcha federal universitaria y el vaciamiento de la universidad pública. ¿Cuánto ganan las personas que trabajan en la universidad pública? Voy a empezar por el sueldo del docente más alto que hay en una universidad pública, porque aparte es parejo para todo el país. Hay una sola paritaria que maneja el gobierno de la nación. Un profesor titular con dedicación exclusiva, o sea, alguien que llegó a la cima de la carrera docente, alguien que es un jefe de cátedra y que le dedica todo su tiempo laboral a la universidad, o sea, las 40 horas semanales, cobra por recibo de sueldo 1.456.000 pesos.
En bruto, después de los descuentos, en neto, en mano, después de los descuentos, ¿sabe cuánto le queda? 1.200.000 pesos. Estoy hablando de un tipo que es jefe de cátedra, la mayor nivel en la docencia. Un ayudante de primera que dedica todo su tiempo, las 40 horas de su día, toda la jornada laboral de su semana, a enseñar, cobra de bruto 885.590 pesos. Si tiene un doctorado, o sea, es licenciado, magíster y doctor, un doctor, se le agrega a su sueldo 159.000 pesos brutos. O sea que esta persona se lleva, estando todo el tiempo dedicado en la universidad a la docencia, a la investigación, a formar por afuera, alrededor de 650.000 pesos. Esto es lo que se lleva. Ahora hay un dato que no es así, digo, porque no todos los docentes dedican toda su formación. Un ayudante con dedicación simple y 10 años de antigüedad, no alguien que entró recién a la universidad, ¿sabe cuánto cobra? 305.000 pesos brutos. 305.000 pesos brutos, después de 10 años siendo un ayudante simple y 10 años de estar enseñando y formándose en la universidad. Porque yo le quiero decir algo, uno también es docente, uno no hace solo la docencia del aula, la corrección. Uno ayuda en tesis, lleva adelante proyectos de investigación, acompaña a los alumnos en lo que necesiten en el proyecto de sus tesinas, arma grupos de investigación alrededor. ¿Por qué? Porque es lo que fortalece la actividad académica, lo que le permite a un ayudante de primera después concursar para otro momento de su carrera universitaria. La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia de financiamiento universitario, no solo hablaba de los salarios docentes, hablaba también, hoy lo hablamos a la mañana temprano con Fernando Peirano, de los investigadores del CONICET. El CONICET es la institución argentina más importante en financiar la investigación básica y aplicada de la Argentina. Bueno, un investigador asistente del CONICET, el que entra a la carrera, para entrar a la carrera del CONICET hay que ser doctor. Si no, simplemente no vas a entrar. Vas a ser un becario, te vas a tener que ir a hacer otra cosa. Hay que ser doctor. El investigador asistente, ¿saben cuánto cobra en mano? Dedicándose todo el tiempo, porque lo otro que puede hacer es docencia. 1.500.000 pesos brutos. Eso gana un investigador que hace ciencia en la Argentina cuando recién comienza su carrera. 1.500.000 pesos brutos. Más o menos 1.300.000 es lo que le queda en la mano a un tipo que tiene doctorado y que es un investigador nacional. El becario que está cursando en el CONICET, que no entró a la carrera todavía, pero también es un profesional que está haciendo una beca de investigación y se está formando como doctor o con título de postdoctorado, ¿saben cuánto cobra? Ya es licenciado, dedica todo su tiempo a investigar. 1.663.000 pesos. Repito, un becario del CONICET en este momento cobra 1.163.000 pesos. Y si nos vamos a la otra punta, a la política que es la beca Progresar, que también está dentro del margen de la mejora de la ley de emergencia de financiamiento universitario, la beca que ayuda a que un chico pueda estudiar una carrera de grado. Les cuento, les dije yo, 7 de cada 10 universitarios en las universidades públicas trabajan mientras estudian. Bueno, ¿sabe cuánto está una beca Progresar? 35.000 pesos. Cuando sumamos y nos vamos a los docentes, cuando estamos hablando por qué este nivel de conflicto y por qué mañana hay una marcha federal universitaria, desde 2023, desde diciembre del 2023, la pérdida salarial acumulada en el sistema universitario es del orden del 35%. Le fumaron a los docentes universitarios 7 sueldos. Imagínese usted que trabaja y en el periodo de estos 2 años usted perdió como si no hubiera cobrado 7 sueldos. Esto es lo que pasa en Argentina. Es el nivel salarial más bajo en 23 años. O sea, los docentes universitarios desde la época de la crisis del 2001 que no cobran tan bajo por trabajar en la enseñanza. Yo quiero volver a algo, porque le hablé de la cantidad de estudiantes
de cuál es su perfil, de cómo viven, pero también quiero decirles algo, en el CONICET, en la universidad pública y en el CONICET que trabajan en conjunto, 9 de cada 10 proyectos de investigación básica en la Argentina los hace o el CONICET o las universidades públicas. Por eso, no solo estamos hablando de la posibilidad de enseñar y de que nuevos chicos se sumen a la universidad y tengan una profesión, un título, estamos hablando de las capacidades científicas y tecnológicas del país. Y acá hay otra cuestión que también se viene hablando mucho, que es que el gobierno de Javier Milei no cumple con una ley. Y vamos a hacerle una cronología porque llevamos más de 202 días. Mañana, cuando sea la marcha, van a ser 203 días de incumplimiento de una ley. En agosto del año 2024 se sancionó una primera ley de emergencia en el financiamiento universitario. Costó un montón. El gobierno la vetó y no hubo capacidad del Congreso Nacional para insistir en ese veto. Por eso, el año pasado, en octubre del 2025, en agosto, se sancionó la nueva ley de financiamiento universitario, la ley 27.795, que como les dije buscó recomponer los salarios, los gastos de funcionamiento, los salarios de los investigadores, los ingresos al CONICET y las becas Progresar. Yo quiero decirle algo, ¿qué busca la ley? ¿Qué dice la emergencia del financiamiento universitario? No es aumentar realmente los sueldos, es alcanzar que los sueldos se manejen desde diciembre del 2023 por el IPC. Es solo recuperar la capacidad adquisitiva del salario de todo el sistema universitario. Esto fue en el 2025, como yo les dije. En agosto se sanciona la ley, el Ejecutivo en septiembre la vetó, pero el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, habiendo conseguido más de 2/3 de los votos, insistió en diputados y en el Senado. El 21 de octubre del año pasado, el Ejecutivo, después de la insistencia del Congreso de la Nación, la tuvo que promulgar. A partir de ese momento, el Ejecutivo tendría que haber empezado a pagar y a financiar nuevamente y recomponer las capacidades del sistema de financiamiento universitario. No cumple una ley. Como les dije, en octubre del año pasado, el Ejecutivo promulgó esta ley y decidió ir a lo judicial, no pagar, hacerse el sonso. Decía que como el financiamiento no estaba garantizado, no lo iba a pagar porque era el Ejecutivo comprometiéndose o metiéndose en las facultades del Ejecutivo. En el medio hubo un presupuesto, el primer presupuesto del gobierno de Javier Milei, donde no incluyó adrede esta partida. Bueno, ¿qué pasó entonces? Los rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional, fue en el verano, a principio del año pasado, a pedir un fallo a hacer que se cumpla esta ley. Bueno, en diciembre del 2025, un juez contencioso administrativo, Martín Cormick, falló a favor de las universidades. El gobierno apeló y siguió sin pagar. En marzo del 2026, la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo ratificó el fallo de Cormick y le dijo al gobierno, pague. El gobierno se desentendió. ¿Qué hizo? Presentó en abril un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, argumentando que la justicia no puede interferir en decisiones que afecten lo presupuestario, que es una potestad del Ejecutivo. Y llegó el 7 de mayo, hace 3 días. Bueno, el contencioso administrativo, ante esta apelación del gobierno ante la Corte Suprema, suspendió el pago del fallo, porque en una segunda instancia uno tiene que pagar después. Si tiene un fallo a favor, le devuelven la plata. En este caso no es así. Digo, si el gobierno tenía un fallo condenatorio en segunda instancia y tendría que haber aplicado las partidas para la ley de financiamiento. No lo hizo y la Cámara se lo ratificó. Así estamos, por eso se tomó la determinación de ir a esta marcha federal universitaria que mañana va a ser. Yo les quiero decir algo, una última información, que es este proyecto de modificación a la ley de financiamiento universitario que mandó el gobierno y que quiere tratar el día jueves. ¿Sabe qué le está proponiendo? Como toda recuperación salarial a los docentes,
un aumento del 4,1%, repito, 4,1%, 35% perdieron los salarios de los docentes, 4% de mejora real en 3 tramos, sin recomposición retroactiva del 2023 al 2024. Sin cláusula de actualización automática atada a la inflación, como dicta la ley de emergencia presupuestaria que se sancionó en el Congreso. Repito, el presupuesto universitario cayó 34,3 entre el 2023 y la fecha. Las transferencias generales, como lo dijeron los rectores la semana pasada en conferencia de prensa, cayeron en el orden del 45%. O sea, si antes tenías 2 pesos, las universidades ahora tienen en términos de transferencia 1. Y la oferta del gobierno es 4,1%. Mañana hay marcha. Todos tenemos que ir. Yo les pido que vayan, porque lo que está en juego no es el salario docente. Está en juego qué tipo de país queremos ser. Porque la universidad pública es transferencia de conocimiento, es movilidad social, es investigación, es desarrollo productivo. Les repito, el 77% de los estudiantes de la UNSA son primera generación. El 80% en la Universidad de La Matanza son primera generación. En el 80, el 4% de los argentinos eran universitarios. Hoy es más del 20, el 18, casi 1,2. 40 años nos tomó masificar las universidades para que las rompan. Y quiero decir lo último, que tiene que ver ya no con las causas y por qué nos movilizamos, pero me parece importante. Del gobierno de Javier Milei no podemos esperar nada, porque va a llegar hasta el final en esta lucha por no financiar la universidad. Pero hoy hay 3 personas en la Argentina que son la cabeza de otro de los poderes del Estado que tienen que responder rápidamente haciendo justicia, que son los 3 ministros de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. Traten este expediente y hagan justicia para que las universidades nacionales tengan el financiamiento que se merecen. Nos vemos mañana en la Marcha Federal Universitaria. Recuerden, a las 4:30 de la tarde en el Monumento a Güemes nos encontramos y vamos a ir a la Plaza 9 de Julio.